Bueno, ahora sí, vamos a, a continuar con la clase. Nos habíamos quedado en flor. Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La flor es en sí misma una hoja modificada, ¿sí? Que ancestralmente, muy ancestralmente, hace muchos millones de años, fue una hoja y que con el paso del tiempo las plantas fueron adaptándose cada vez más a la vida en la Tierra y fueron prevaleciendo morfologías que atraían más a los insectos, que eran los seres vivos con los que más interactuó las plantas, ¿sí? Para poder reproducirse y para poder, digamos, prevalecer. Después, bueno, vino el ser humano y hay una coevolución con seres humanos también, ¿sí? Hoy hay muchas plantas que, nada, sin los seres humanos no se pueden reproducir. Otras que sí, pero muchas no. Dependen de los seres humanos para poder reproducirse, para poder eh, prevalecer. Pero bueno, muchas dependen de insectos, otras del viento, pero la mayoría de insectos. Y bueno, eso no se dio así, porque sí, ni un día para el otro, sino que hubo un tramo largo de tiempo donde las plantas fueron, digamos, adaptándose cada vez más con el correr de los años, hasta lograr lo que tenemos hoy. ¿Sí? Hasta lograr lo que tenemos. Bueno, Silvia, yo diría que sí, que lo plantees a ese tema en el grupo de WhatsApp, por favor, y lo discutan y me lo dicen. Yo no tengo drama. Bueno, eh, entonces, en el correr de la evolución fueron hojas y bueno, nada, con el tiempo, con la evolución, esas hojas fueron perdiendo la clorofila y ganando otros colorantes naturales, ¿sí? Carotenoides, picobilinas, picoritrinas, que le dieron colores más llamativos y bueno, atraer a los polinizadores. Entonces, el receptáculo de la flor, ¿sí? Que en esta flor que está acá, ahí lo voy a dibujar, ¿sí? En esta flor que está acá, el receptáculo está acá, esta zona roja que acabo de pintar. ¿Sí? Esa zona es el receptáculo. Esto ya es pedúnculo, lo que está acá abajo. ¿Sí? De abajo ya es pedúnculo. Entonces, el receptáculo es un tallo aplanado. ¿Sí? Es un tallo aplanado. Bueno, si no quieren hacer recreo, lo hacemos, no hay problema. El receptáculo es un tallo aplanado, ¿sí? Es una yema aplanada. ¿Sí? Y del tallo, como es tallo, van a crecer hojas y ramas. ¿Sí? Entonces, ese tallito aplanado va a dar hojitas. Y esas hojitas son modificaciones. Entonces, los pétalos, los sépalos, o el cáliz y la corola, el ovario y la parte masculina, ¿sí? La parte masculina, que son las anteras, los filamentos, ¿sí? Todas son hojas modificadas. ¿Sí? Todas son hojas modificadas. En un momento fueron hojas comunes y después, hoy ya no. En el correr de la Perdón, evolución. el receptáculo sería muy pequeño entre el pedúnculo y lo que es el cáliz. Exactamente. Ajá, gracias. Adentro está cubierto, protegido por el cáliz. ¿Sí? Está ahí adentro. Pero el receptáculo le da origen al cáliz. ¿Sí? Origina el cáliz. Y origina la corola, origina el estigma, origina el pistilo completo, mejor dicho, origina también la parte masculina, origina todo. El receptáculo es la yema, ¿sí? Es un tallo aplanado, del cual se originan los otros verticilos, ¿sí? Las otras partes de la flor. Ajá, gracias. No hay por qué. Profe, aparte, indistintamente que el ovario sea súpero o ínfero, lo mismo, el receptáculo está siempre, ¿no?
Claro que sí, Sí, exactamente. Pasa que en un caso el receptáculo va a quedar por encima del ovario, protegiéndolo aún más, y en otro caso el ovario va a quedar por encima, perdón, en otro caso va a quedar el receptáculo cubriendo al ovario, ¿sí? Envolviéndolo, protegiéndolo más, y en otro caso, como es este, el ovario va a quedar por encima del receptáculo, ¿sí? Siendo un ovario súper, ¿sí? Con un poco menos de protección, sino que la única protección que tiene este ovario son el cáliz y la corona, ¿sí? El cáliz está compuesto por sépalos y la corola está compuesta por pétalos. Y como dice ahí abajo, sí, una vez que ocurre la fecundación, o sea que la megagameta es fecundada por la microgameta, se van a producir semillas. Y en ese momento o antes puede empezar a producirse el fruto, que va a acompañar a la generación de la semilla o puede empezar a producirse antes de la generación de la semilla. Y acá tenemos el fruto. Entonces, ¿qué pasa? La flor, cuando está fértil, es porque tiene un ovario fértil que adentro tiene óvulos y esos óvulos van a tener, ¿sí? Ovocélulas, que es la megagameta que está adentro, que va a estar esperando a la microgameta que está dentro del grano de polen. El grano de polen es el esporofito. Recuerden que yo le dije que antes, cuando arrancamos la clase, que las plantas inferiores tenían una dependencia del agua para la reproducción, pero las plantas superiores no dependen del agua. Si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, silencialo. Entonces, las plantas superiores no tienen dependencia del agua. Tienen una mega adaptación a la vida en la Tierra de tal manera que sobreviven sin la presencia de agua para reproducirse. Entonces, otra cosa que tenían era que la fase gametofítica estaba completamente reducida a un par de células o una célula en el caso de las plantas superiores y gigante o macroscópico en las plantas inferiores. El gametofito prevalecía. En este caso, el gametofito no prevalece, sino que el gametofito en las plantas superiores es parásito del esporofito. El esporofito es lo que vemos como árbol o planta. En las inferiores es al revés. Entonces, la flor que va a estar protegiendo, ¿sí? Y llamando la atención para que sea fecundada por, eh, digamos, la flor no, sino que la megagameta que está dentro de esa flor, dentro del óvulo, sea fecundada por la microgameta que va a estar dentro del grano de polen, o sea, que el grano de polen sea trasladado a esa flor depende de la estrategia de visibilización o de atracción que tenga esa planta. Sí, y ahí viene lo que es todo polinización, que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando integramos, ¿sí? Ambas partes de la clase, ¿sí? Van a salir estas características que son preguntas teóricas de parcial. Entonces, gimnosperma, sistema radicular, ¿sí? Que ahí está mal escrito, sistema radical, es palo rizo, hojas simples, crecimiento secundario, forman madera, son leñosas, son terrestres, son estructuras reproductivas en yemas apicales o axilares. Los helechos, sistema, ¿sí? Radical adventicio, ¿sí? Error también ahí, perdón, eso lo tengo que modificar todo. El sistema radical, sí, caulinar, ¿sí? Hojas simples o compuestas, ¿sí? Rizomatosas, terrestres o acuáticas, ¿sí? Estructuras reproductivas en vez de la hoja. Fíjense la diferencia con gimno, ¿sí? ¿Qué diferencia vamos a encontrar con gimno? ¿Sí? Hojas simples versus hojas simples o compuestas, que hay terrestres o acuáticas en helechos y en gimnos son solo terrestres, que son leñosas las gimnos versus las helechos que no, ¿sí? No son leñosos, son herbáceos o arbustivos, ¿sí? Estructuras reproductivas en vez de la hoja para los helechos y grupos emparentados, y en las gimnospermas, fíjense, estructuras reproductivas de yemas apicales o axilares. Ahora vamos al otro gran grupo, las angios. ¿Qué comparten las mono y las disco? Comparten tener un sistema, ¿sí? Radical a los rizo u homorrizo, hojas simples o compuestas, crecimiento secundario producen madera, ¿sí? Aparición de flor y el fruto, terrestres o acuáticas, estructuras reproductivas en yemas apicales o axilares.
Sí, el error del texto está en que dice sistema radicular. Y recuerden qué era la radícula. ¿Alguien me puede decir qué era la radícula y qué era la raíz? La La radícula era radícula, la más perdón, pequeña. Ya sé, pero la que está en decir el que sea la más... embrión. Ahora Miguel sí, sabe. porque decir que es la más pequeña no me aclara a mí el panorama. Porque más pequeño que qué o dónde. Siempre hay que aclarar un poquito más como hizo la compañera. Es la raíz, o sea, lo que va a ser raíz en el embrión, ¿sí? Es la radícula, ¿sí? Lo que corresponde a la raíz. Podría ser como una homología, algo homólogo a una raíz, pero en el embrión se llama radícula, ¿sí? Y raíz es ya cuando la planta es plántula o planta subadulto o adulta, ¿sí? Entonces acá ya está mal escrito, es el sistema radicular a los rizos, ¿sí? Versus el sistema radicular, ¿sí? ¿Sí? Es sistema radical a los rizos o sistema, ¿sí? Radical adventicio, radical, como sea, ¿sí? Y que sea sistema radical adventicio también está mal, porque quiere decir que las raíces de los helechos nacen de un traumatismo, y no es así. No es así. Las raíces de los helechos nacen, ¿sí? de el caule, del tallo, o sea, son raíces caulinales. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Por favor, ustedes anoten bien, yo después tengo que modificar este power. Bueno, angiosperma ya está, y moroidico. Características de moroidico no pueden fallar ahí, porque es preguntas de parcial. ¿Sí? No las voy a leer de vuelta porque ya las leí varias veces. Y hasta acá llegamos, ¿sí? Con esta parte de morfología. Ahora vamos a ir, ¿sí? A otra parte, ¿sí? Vamos a ir a otra parte, vamos a... Matías, perdón, Sí, sí, ¿pudiste ver los enlaces de los libros esos que el sí, Curtis, el... sí, ya le avisé a José, que es el que está encargado de eso, y bueno, él se va a encargar de ver qué pasó con eso, con los Ah, enlaces. Yo ya bueno, le dije que el Vaya, ¿sí? sí, Que es el que más van a usar, eh, sí, está en nuestra solapa de nuestra comisión, comisión 3 para usarlos, para descargarlos ahí. ok. Es una consulta, ¿son poquitas hojas? ¿Puede ser o no? El que, El de... Ah, no, Vaya, porque lo dice. que... No, son varias Claro, hojas. no, Yo no, lo pude descargar, no, ¿eh? no, porque lo que descargué eran los el de la Vaya tiene clase 3, muchas la hojas. morfología de las plantas superiores, Claro, nada más. solamente eso, sí, sí, solamente eso. Claro, está. Ok, listo, gracias. No, por favor. Bueno, y ahora vamos a empezar con esta parte de la clase, que es la parte de ramificación y crecimiento, ¿sí? Y las adaptaciones, cómo el cormo se va adaptando a diferentes situaciones. Entonces, las partes, sí, las voy a pasar por alto porque las vimos hace nada, ¿sí? Las funciones también, las vamos a pasar por alto porque las vimos hace nada. Esto lo vimos hace nada. Esto también, ¿sí? Hoja simple versus hoja compuesta, la parte, el limbo, ¿sí? El limbo o, ¿sí? Todo esto, lámina o limbo, todo eso ya lo vimos recién, hoja compuesta es simple, tiki, ¿sí? El vástago, la hoja, ¿sí? Tuki tuki, todo esto, ¿sí? Les va a quedar ahí para hacer el trabajo que me tienen que entregar cuando lleguen al jardín botánico, cosa que cuando ustedes hagan la actividad del jardín botánico yo me quede corrigiendo las actividades, ¿sí? Recuerden eso. Me van a tener que entregar 3 actividades juntas o 4. Sistemas radicales, ¿sí? Radicales. Y bueno, y ahora sí, vamos a lo que corresponde a esta clasecita que es cortita. Entonces, según estos autores, ¿sí? El crecimiento es la modificación irreversible de la forma, ¿sí? Generalmente unida a un aumento de volumen y masa. El crecimiento vegetativo, aumento del número y el tamaño de los fitómeros, ¿sí? Fitómero es un término muy antiguo que no se usa más, pero bueno, está acá porque a veces, más que nada, ¿por qué? Porque la gente de profesorado suele usar estos términos, ¿sabes? Para enseñar la botánica.
porque son más sencillos que los términos que vinieron después. Pero bueno, para la gente profesorado, si quieren usar el término fitómero, lo pueden usar. Disculpen, pero estoy un poco resfriado y bueno, estoy expectorando como loco. Bueno, entonces, ahora vamos a ver los tipos de ramificación. ¿Sí? Estos tres son los más abundantes, que son comunes, que se suelen dar. En el medio de estos tres hay muchísimas variedades, muchísimas variaciones, ¿sí? Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces, a ver, vamos por el monopodial. Vamos por el monopodial. La yema terminal sigue activa siempre, ¿sí? Y da a ese eje una dominancia apical, ¿sí? Y las yemas laterales van a seguir a ese eje, pero nunca lo van a sobrepasar. ¿Qué se nos va a formar? La estructura típica de un pino de Navidad, la estructura típica de una araucaria, de un álamo de esos plateados, de un cannabis, ¿sí? Porque la yema apical, la principal, la que salió, la primera yema, la que dio, digamos, la planta al brotar, dominó siempre. Y las axilares acompañó, pero nunca la pasaron en tamaño, ¿sí? Siempre más cortas que esa. Esa es la más larga, más grande. Ahora, la simpodial, esto no ocurre. Lo que pasa es que la yema terminal, la apical, la primaria, la que dio el embrión, ¿sí? Aborta el crecimiento y llega hasta un punto, y ese crecimiento es retomado por la yema axilar más cercana. Entonces, la yema axilar más cercana incrementa su tamaño y supera a la primaria. Y dan formas más redondeadas, no están en punta, ¿sí? Y por último tenemos las dicótomas, que se da en muy pocas especies vegetales, principalmente muy ancestrales, que la yema misma, la yema terminal, la yema embrionaria, siempre se divide en dos, dando dos yemas idénticas. Mismo tamaño, todo igual. Siempre la yema se divide en dos, en dos, en dos. Siempre, siempre igual. Y solo se da en estas dos especies, en Psilotum y Lycopodium, que son dos especies de helechos muy raras. Entonces, ¿de qué va a depender? De las yemas que se activan y cómo se van a ir activando cada yema, a medida que van brotando. Y eso va a depender de cada especie. Entonces, en la monopodial, ¿sí? Cada segmento violeta, ese que ven ahí, es la rama. Y cada cosa roja es una yema. Axilar, la de los costados, y caulinar es la de la punta. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, el 1, eso significa primer año de vida. ¿Sí? Al primer año, o sea, de primavera a verano, una planta caduca, o si todo el año, una planta que crece todo el año, va a brotar. Entonces, hasta acá, listo, primer año de vida. Brotaron, ¿sí? La monopodial y la simpodial, hasta acá son iguales. Y la dicótoma pareciera, pero le faltan las yemas axilares, no tiene, solo tiene sema caulinar. Ahora, ¿qué pasa cuando viene el segundo año de vida? Cuando pasó el invierno, viene la primavera. Cuando pasó el invierno, viene la primavera. La monopodial es que la yema caulinar continúa su desarrollo, es más alta y más grande que las laterales. Y las laterales nunca van a superar las axilares, pero nunca van a superar a la caulinar. Ahora, en el segundo año de vida para la simpodial, la primera, la yema, abortó. Y las dos axilares que tenían retomaron el crecimiento y empezaron a hacer su vida. Y en la dicótoma, la única yema que había se dividió en dos y dio dos yemas nuevas.
Ahora, en un supuesto tercer año de vida, va a pasar invierno, vuelve, ¿sí? En la primavera, verano, la monopodial sigue igual, es la yema principal la que sigue su desarrollo, sigue siendo la que va dominando. La simpodial se vuelven a abortar esas primarias que se dieron al principio, el año anterior, y vuelven a haber dos primarias nuevas, con axilares nuevas. Y la dicótoma, había dos y ahora hay cuatro, ¿sí? Y después va a haber 8 y así sucesivamente. ¿Me hago entender, gente? ¿Se comprende con las figuras y con todo lo que voy explicando? Sí, 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 Perfecto. sí, está bueno. sí, se entiende. Perfecto. Esto tengan en cuenta que es para todas las ramas del árbol y la planta, no una. Acá estamos simbolizando una para simplificarlo para que se comprenda. Pero esto, véanlo, cierren los ojos y piensen, año tras año, una planta que pierde sus hojas, cómo va brotando, cómo va dando la forma final de esa ramificación, que va dando ¿sí? Una morfología, ¿sí? Una morfología que, no, ahora no me acuerdo el nombre, pero tiene una terminología, la morfología del árbol, así afuera, que no me sale ahora, fisonomía. Va dando una fisonomía de la planta, ¿sí? Entonces yo la miro de lejos y yo ya puedo saber qué árbol es. Cuando entrenamos la vista, cuando empezamos a trabajar con plantas, entrenamos la vista y yo ya de lejos puedo identificar muchas plantas, saber qué es. Si es una conífera, si es una espinosa. Porque uno ya se va haciendo el ojo a la fisonomía, a los colores. Ah, no, eso es un tala. No, aquel no es un tala, aquel es un colorillo. No, no, aquel es un cel del campo. No, no, bueno, pero aquel que está allá es un sauce. Y así, uno se va haciendo la vista un algarrobo, un quebracho, ¿sí? Porque ya los va conociendo, ¿sí? Traten de silenciar los micrófonos cuando no los estén usando, por favor, ¿sí? Traten de acordarse de hacer eso. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? Ejemplos. Monopodial, además del álamo, además del cannabis, además de un pino, ¿qué tenemos? ¿Sí? Y muchas monocotiledóneas, como el maíz, ¿sí? Como el maíz. Simpodial, ¿qué tenemos ahí? Un ejemplo clásico, 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 y bueno, esa orquídea. No, estoy tratando de rastrear quién es la persona que está con el micrófono abierto. Bueno, entonces, simpodial es ¿Cuál es el ejemplo de la simpodial? Perdón. la flor de la orquídea esa, ¿sí? Ah, esta es una orquídea, gracias. ¿Sí? La flor de la orquídea esa, y Silotum, que no hay mucho Silotum, ya les dije, el hecho, es el único, y el otro que no me acuerdo del nombre, es el otro, son los dos, Licopodium y Silotum, son los únicos dos que tienen ramificación de este tipo, con estas dos plantas. Son muy primitivas, muy primitivas. Hola, profe, buenas noches. Una ¿Qué tal? consulta con dicotómica. ¿Es parecida la ramificación a lo que es la cola de caballo? No, Ok, no, la cola de caballo tiene una ramificación del tipo, si no me equivoco, monopodial. bien. No, me confundo quizá lo que veo redondito como con esas nervaduras que crece, digamos, entre túbulo y Claro, túbulo. cuando Bueno, vayamos al jardín botánico, eso lo vamos a charlar, ok. porque la vamos a tener ahí, o sea, les voy a hablar sobre eso. Bueno, gracias. No hay por qué. Y ahora empecemos con las adaptaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las hojas, ¿sí? Las plantas, mejor dicho, se adaptan a los ambientes donde viven y ocupan un nicho ecológico para evitar, ¿sí? Tener que estar, ¿sí?
conviviendo con muchas especies. Entonces hay especies que directamente para estar ellas solas, tranquilitas y vivir, ¿sí? Se adaptaron a un hábitat específico, ¿sí? Y ocuparon ese nicho ecológico. Y la adaptación es algo que lleva sus milenios, por decirlo así. Muchos, muchos años. Pero bueno, eso conlleva que vos estás viviendo en un lugar re tranquilo, porque te adaptaste a ese lugar. Entonces las suculentas se adaptaron a vivir en ambientes donde había falta de agua, en algún momento del año, ¿sí? Los pinos se adaptaron a vivir en algún momento también donde había falta de agua. Pero a diferencia de las suculentas que se adaptaron a una falta de agua, ¿sí? Porque había una temporada seca muy grande, los pinos se adaptan a la falta de agua en invierno, porque en invierno el agua se congela donde viven ellos, que es en Norteamérica y norte de Europa, entonces no pueden acceder al agua, entonces tienen que vivir entre agua congelada. Y otras plantas tienen hojas reducidas, ¿sí? Para evitar la pérdida de agua, ¿sí? Para evitar la pérdida de agua, porque también viven en lugares que están complicados, ¿sí? Con eh, la cantidad de humedad que hay. Entonces son diferentes formas de llegar a lo mismo, a cuidar el agua, ¿sí? Pero cada especie, ¿sí? Fue, ¿sí? Adaptándose de diferente manera. Entonces, otras adaptaciones, además de esas que mostré, son estas. Podemos tener que la hoja o el tallo, ¿sí? Se transformen para cumplir una función diferente para la que normalmente harían, ¿sí? Cuando una estructura, esto se habla en botánica, cuando una estructura, ¿sí? Tiene el mismo origen, pero diferente función, mismo origen, ¿sí? Pero diferente función, se llama que es una estructura homóloga. Ahora, cuando cumplen la misma función, la estructura, pero tienen un origen distinto, es una estructura análoga, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener acá zarcillos, que son estructuras de sostén y de crecimiento para que la planta se enriede a estructuras y pueda seguir trepando, para plantas trepadoras. Podemos tener un zarcillo caulinar, o sea que es el tallo el que va a dar origen al zarcillo, o un zarcillo foliar, o sea que es la hoja la que da origen al zarcillo. En ese caso, son estructuras análogas, ¿sí? Ambos zarcillos cumplen la misma función, agarrarse a una rama, agarrarse a un alambre, agarrarse a un palo, agarrarse a algo y trepar. Ahora, no tienen el mismo origen, porque el zarcillo de abajo fue originado por una yema, que esa yema en vez de dar una rama, una yema axilar, que en vez de dar una rama, dio un zarcillo. Y el de arriba, una hoja, que era una hoja compuesta, que tenía 3 folíolos, un folíolo se transformó en zarcillo. ¿Se ve eso, gente, que estoy diciendo? ¿Me hago entender? Sí, sí. Este, Entiendo, profesor, entiendo. Bueno, al lado están las espinas, ¿sí? Una espina es una estructura que está conectada al xilema de la planta, o sea, al tejido nutricio que le lleva agua y savia. Una espina es una estructura que está conectada al sistema de vascular, al sistema de transporte de agua y nutrientes, ¿sí? Un aguijón, no. Un aguijón no está conectado, ¿sí? Para que entiendan la diferencia entre aguijón y espina, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Las espinas también. Puede ser que una hoja se transforme en espina. O puede ser que una yema, en vez de dar un tallo o una rama, dé una espina. Entonces sea una espina caulinar o una espina foliar. Ambas son análogas, porque cumplen la misma función que puede ser defensa, pero el origen es diferente. Ahora, si yo miro solo la hoja o solo el vástago, miro lo de arriba o miro lo de abajo, puedo decir que tanto el zarcillo como la espina
son estructuras homólogas, porque ambas cumplen funciones diferentes, pero tienen el mismo origen. Ambas son de hoja, ya sea zarcillo foliar o espina foliar. Son homólogas, porque el origen es el mismo. Lo mismo va a pasar para lo de abajo. El zarcillo caulinar o el zarcillo o la espina caulinar, entre sí son homólogas, porque tienen el mismo origen. Se originan ambas de una yema, ambas de una rama. ¿Me hago entender, gente? ¿Me explico? Sí, sí, ¿La perfecto. la última parte la puede repetir, por favor? ¿A cuál parte? No, la última oración porque hubo una Bien, interferencia, no lo bien. escuché, no escuché No, bien. no, que tanto, si uno mira, ¿sí? Si uno mira en vertical, ambas estructuras, tanto los zarcillos como las espinas, son análogas. ¿Por qué? ¿Sí? Cumplen la misma función, pero diferente origen. Zarcillos foliares o zarcillos caulinares. O espinas caulinares o espinas foliares. Ahora, si lo miro en horizontal, miro hoja, voy a ver que hay, ¿sí? Zarcillo foliar y espina foliar. Bueno, ambas, espina foliar y zarcillo foliar, son homólogas, estructuras homólogas, porque tienen el mismo origen pero diferente función. Ambas se originaron de una hoja, pero cumplieron funciones diferentes. Una protección y otra agarre para trepar. Ok, ahí lo entendí, profesor. Bien, y abajo pasa lo mismo, pero con el tallo. ¿Sí? Si yo miro abajo, las dos estructuras van a ser homólogas. Son estructuras que cumplen funciones diferentes, pero que tienen la misma origen. La yema axilar, ¿sí? Que en vez de dar una rama dio un zarcillo o una espina. ¿Me hago entender? Una consulta. Una espina que está conectada al xilema sería la de la rosa, ¿no? Claro, la rosa tiene aguijones. Ah, Aguijones. eso es un aguijón. O sea, la espina es la que está conectada al xilema. Exacto, que no la Y, puedo arrancar, no la puedo arrancar, no la puedo arrancar. ajá. ¿Me Y Entonces queda? la de por la ejemplo, rosa no sería. No, la de la rosa no, es un aguijón. Queda menos de un minuto. La clase 4 no está subida, la voy a subir ahora, al campus. La del limonero sí es una espina. La del limonero sí es una espina. La del limonero es una espina. ¿Cuál más es una espina? La del ceibo es una espina. Y hay muchas que son espinas. La del palo borracho es un aguijón, por ejemplo. La de la yuca es una espina, la que tiene en la punta de la hoja. Esa es una espina. Gente, se va a cortar y volvemos a entrar unos minutos más. ¿Sí? Mejor dicho, volvamos a entrar. Yo lo corto ahora y volvemos a entrar así.